Bueno, esta prédica nace de una pregunta en una conversación con mis compañeros de trabajo. Amén. Y el título es, bueno, la pregunta es, ¿por qué Él me adopta si soy su imagen y semejanza? Otra vez, ¿por qué Él me adopta si yo soy su imagen y semejanza? Yo quiero que me acompañen a Romanos 8:15, que es el texto base. Cuando estén ahí me dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Y ayer, bueno, yo toda esta semana me venía cuestionando eso, y ayer en el servicio de jóvenes, Juan Pablo empezó a hablar de que debíamos de buscar también en la Biblia en la cual fue escrita la Biblia, amén, en el idioma, en este caso griego, hebreo, etcétera. Y yo le hice la pregunta ayer a Juan Pablo, digamos que dio una visión un poco más amplia, amén, pero igual yo me fui a mi casa a investigar y busqué esa parte en griego donde dice que somos adoptados, amén, bueno, que nos dio la adopción, amén. Y la palabra griega es iutesías. ¿Qué es iutesías? Se escribe súper raro. Yo era ayer con el traductor y yo, ¿cómo se pronuncia esto? Pero es muy lindo. Iutesías, perdón que se me fue la paloma. Se compone de las raíces griegas huios, que significa hijo, y tesis, que significa poner o establecer. Lo que literalmente significa es poner como hijo. Es un término utilizado principalmente en el contexto religioso, particularmente en el Nuevo Testamento, para referirse a la acción de Dios de acoger a los creyentes como sus hijos. Amén. Entonces, el significado literal es establecer como hijo. Amén. Se encuentra en pasajes como Romanos 8:15. Amén. Y esto les otorga una relación íntima, una herencia futura y la esperanza de la redención final. Amén. O sea, Él me establece como su hijo y me da una redención. Y yo decía, si yo soy imagen y semejanza de Él, ¿por qué me establece en este momento como su hijo? ¿Y por qué me da una redención? Y yo quiero que me acompañen. El primer punto que yo saqué es imagen de Dios. Entonces, lo primero que quiero es que veamos en Génesis 1, 27, 28. Nos vamos a mover mucho por la Biblia, amén. Cuando estén ahí me dicen amén. Ay, qué rápidos. Amén. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahí nos vamos a saltar al versículo 31 que dice, espera, yo apago esto. Gracias. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dice, fue bueno en gran manera. Y yo busqué qué es ser bueno en gran manera,
Y, o sea, significa que éramos de alta calidad. O sea, ser buenos en gran manera era que éramos de alta calidad. Y yo decía, bueno, yo voy haciendo las prédicas y voy preguntándome muchas cosas, mi cerebro va como a 1000 por hora. Y yo decía, bueno, si éramos de alta calidad, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí quiero que me acompañen más adelantico a Génesis 2, 16, 17. ¿Qué dice? ¿Ya están ahí? Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, él nos dio una ordenanza. O sea, nos hizo buenos en gran manera, o sea, éramos de alta calidad. Y por eso dice, vea, coman de todo lo que hay. Pero de eso, vea ese chiquito que usted ve ahí, ese no. Coma de todo lo que quiera, pero de ese no. Y yo dije, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y el segundo punto es imagen de Dios fracturada. Y ya vamos a ver por qué fue lo que pasó. Y Génesis 3, 6 y 7, ahí más adelantico dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí yo quiero que hagamos algo puntual. Lo primero es que hubo una desobediencia de una ordenanza que Dios ya había establecido. Amén. O sea, lo primero es que Él nos hace de alta calidad, nos da una ordenanza, aparte de decirnos, multiplíquense, fructifiquen la tierra, no coman de ese árbol. Y aquí podemos ver una desobediencia a una ordenanza de Dios. Pero lo que me parece más tremendo y que quiero que dejen un dedito ahí, es que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Y vio, y yo, Dios mío, y vio la mujer que el árbol era bueno y que era agradable a los ojos. Y yo dije, o sea, que ahorita hablándolo actualmente, el pecado entra por nuestros ojos. Y yo, pero bueno, entra por nuestros ojos, ¿y qué? Y ahí yo estaba, y entonces decía, primero, ella vio, ¿cierto? Vio. Y ella empezó a pensar, no, pero es que esto es como agradable. Además voy a alcanzar la sabiduría. O sea que empezó a ¿qué? A pensar. Y dice, y tomó de su fruto. O sea que después de ella ver, pensar, no, esto es agradable, y voy a alcanzar algo, y se ve como bueno, va a la acción. Y eso mismo nos pasa a nosotros los cristianos. ¿Qué estamos nosotros como cristianos viendo que me lleva a hacer una acción? En una prédica pasada yo les decía, las infidelidades o las cosas no pasan porque sí. Pasa porque usted primero vio, le pareció lindo, linda, le pareció agradable a sus ojos, empezó a maquinar cosas, esas cosas llegaron a su corazón y eso se convierte en una acción. Y yo decía, bueno, todo esto, vamos por puntos. Él nos hizo ¿qué? De alta calidad, ¿cierto? Después de hacernos de alta calidad, nos da una orden, una ordenanza. Y después de esa ordenanza, ¿qué pasa? Hay desobediencia.
¿Y cómo entró esa desobediencia? Por los ojos. Y yo quiero que vayamos a Romanos 5:12. Yo decía, listo, aquí hubo desobediencia, pero ¿yo qué tengo que ver en la desobediencia de Adán y Eva? Vamos a Romanos 5:12. Me lo sacaron de la Biblia. Listo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Y atrásito en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Cierto? Y es muy simple. Ellos fueron los primeros hombres creados. Amén. De alta calidad. De ellos viene una descendencia. Amén. ¿Qué va a ser una descendencia de alta calidad? Pero al ellos desobedecer, su descendencia iba a ser de desobediencia, de pecado. Y si nosotros nos ponemos a ver, hubo una raíz de pecado. Y la raíz de pecado inicia en los hombres que Dios creó, en los primeros hombres que Dios creó. Amén. Entonces yo decía, bueno, ¿y qué pasa después? Listo, pero ¿por qué adopción? ¿Ya entendimos por qué adopción? ¿O no hemos entendido? Pero igual les voy a explicar. Primero, éramos de alta calidad. Nos dio una orden que desobedecimos. Y aquí dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que ahí debe entrar, yo les expliqué al principio, que la adopción del hebreo ¿decía qué? ¿Éramos qué? Establecer como hijos, que trae una redención y es liberar a la humanidad. Entonces allí es donde entra la redención. Y quiero que me acompañen a Romanos 5:17. Amén. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea que Él pagó un rescate por mí para volver a ser justos, para volver a ser de alta calidad. Y nos dio dos cosas muy importantes, la gracia y la obediencia. Nos dio la gracia y nos dio la obediencia. La gracia es un regalo inmerecido. Y muchos podrán pensar, pero es que yo no le pedí que muriera por mí. Yo no le pedí que me adoptara. Él lo hizo porque quiso. Y si nos vamos a esto, sí. Él murió por usted y por mí y era un regalo que nosotros no merecíamos, pero que necesitábamos. Y muchas cosas en nuestra vida son así.
No lo merecemos, pero lo necesitamos. Y yo me iba al ejemplo de los papás y los hijos. Juan y Brenda pueden saber que el niño necesita calzoncillos, pero se ha portado súper mal. Pero los necesita, ¿cierto? Así él no lo merezca, porque se ha portado mal, porque ha tratado mal a sus papás, los necesita. Y ellos saben que los necesitan. Entonces, ¿qué van a hacer ellos como papás? Comprarle los boxers. No se los merece, porque si nos vamos a eso, ha sido grosero. Pero es algo que él necesita. Es lo mismo que pasa cuando estudiamos. Nos portamos mal y mal y mal y llega enero y nos compran todos los cuadernos con las figuritas que queramos. Los merecemos, pero los necesitamos. Y me pasa muchas veces ahorita que yo trabajo con niños que son groseros con sus papás y ahorita, ¿cuál es la amenaza de los papás? El regalo del niño Dios. Pero créame que por más mal que se porte ese niño, debajo de ese árbol va a haber ¿qué? El regalo del niño Dios. No lo merece, pero se lo dan. Y lo mismo pasa con Jesús, amén. Él nos da la gracia, es un regalo inmerecido, pero que necesitábamos. Y quiero ahí en esa gracia, Romanos 3:24, ahí atrásito. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Mediante la redención. O sea que, como entró el pecado, éramos de alta calidad, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Necesitábamos que pasara algo para volver a ser de alta calidad. Y allí es donde entra Jesús, donde Él viene por usted y por mí, paga un rescate que no era justo. Para volvernos a nosotros justos y para volver a ser esos hijos a imagen y semejanza de Él. O sea, para volver a ser hijos de alta calidad. Y en la obediencia, me encanta buscar el significado. Y es la sumisión a la autoridad de Dios, que se demuestra a través de la escucha, oír y la acción. Implica un compromiso de corazón donde se busca vivir una vida que refleje gratitud y amor hacia Él, no por obligación, sino como un resultado natural de una fe transformada por el Espíritu Santo. Y esa de todas las definiciones fue la que más me encantó. Porque a veces usted le obedece a sus papás por obligación, porque le toca, porque es que si no lo hago no pasa esto. Si Alison no le obedece a Doña Gloria, no sale el fin de semana con las amigas. Entonces ella no, yo voy a barrer, a trapear, a lavar la cocina. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para obtener eso que quiero, ¿cierto? Pero resulta que con Dios no funciona igual. Dice que se demuestra a través de la escucha y la acción. O sea, no solo escuchar, así Dios me dijo esto. Es usted llevarlo a la acción. Implica un compromiso de corazón donde se busca vivir una vida que refleje gratitud y amor hacia Él. No por obligación, y esta última parte me encanta, si la pueden anotar, guardar en sus corazones, dice, sino como un resultado natural de una fe transformada por el Espíritu Santo. Y cuando Jesús viene
trae una redención, muere por usted, por mí, nos da gracia. Nosotros somos transformados por medio del Espíritu Santo. Amén. Quiero que me acompañen otra vez al texto base, Romanos 8:15. Vamos a leer el 15 y el 16. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, de redención, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que para usted y yo poder saber si somos de alta calidad nuevamente, es a través de qué? Y que da testimonio de nosotros. Y este testimonio me encanta, porque va muy arraigado a ser hijos de Dios. Amén. En 1 de Pedro 1, 14 al 16, dice así, se los va a leer en la TLA. Bueno, cuando lleguen me dicen. Dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Dice, ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo, como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las otras naciones. Amén. Deben ser diferentes a las otras naciones. O sea que como yo me doy cuenta de que estoy siendo diferente y estoy aceptando y respetando y obedeciendo toda esa redención que Dios hace en mí. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Siendo diferente a los demás. Él restablece que soy su hija o su hijo. Es su imagen perfecta en mi vida. O sea, antes, y vamos a ir resumiendo todo, Él nos crea a su imagen y semejanza. Los crea de alta calidad. Da una ordenanza y hay una desobediencia, y por esa desobediencia todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero eso no se queda ahí. Él ya tenía un plan, que era un plan perfecto, para poder volver a traer redención y que a través de esa redención obtuviéramos la gracia y por esa gracia nosotros fuéramos hijos de Él nuevamente, nos adoptaran nuevamente como sus hijos y solo nos pide una cosa, que es, aparte del corazón, obediencia. Nos pide obediencia. Y a través de esa obediencia, ¿cómo reflejo que verdaderamente soy hija de Dios? Porque soy diferente a las otras naciones. O sea, porque soy diferente a los demás. Y esto a mí me estallaba la cabeza, porque yo decía, cuando estaba en esta conversación con mis compañeros del trabajo, el Espíritu Santo es una cosa asombrosa. Porque yo respondí sin mucho fundamento bíblico como tal, o sea, sí, pero no es decir, vea, aquí en esta parte de la Biblia dice esto, 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 y en griego está esto, esto, esto. Pero en medio de esa conversación el Espíritu Santo ponía en mi boca las palabras correctas para que ellos pudieran abrir su visión. Amén. Pero después que yo me voy como a estudiar y a maquinar esto en mi cabeza, yo decía, es real, o sea, si somos a imagen y semejanza, ¿qué pasó en el camino?
que Él nos tiene que volver a adoptar. Y en el camino pasó una fractura a esa imagen y semejanza de Dios, que fue una desobediencia a una ordenanza. Y ahora trayéndolo a nuestra vida, eso mismo nos pasa ahora. Ya lo recibimos, ya nos adoptó como sus hijos, pero muchas veces escuchamos lo que tenemos que hacer, pero no lo llevamos a la acción. Pero con el pecado sí se nos es muy fácil verlo o escucharlo, llevarlo a nuestro pensamiento y a nuestro corazón. Y porque eso mismo no pasa con las cosas de Dios. Para ir terminando, yo quiero que me acompañen a Salmo 139. El versículo 23. Amén. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Antes de decirles, ahí atrásito en el Salmo 119, 133, dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Pablo decía que él se despertaba queriendo hacer qué, y terminaba haciendo qué. Y yo decía, pero esto nos pasa a muchos de nosotros. Y cuando Dios me llevaba a este Salmo 139, que es: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto nos quiere decir que nosotros todos los días, tenemos que ir a Dios para que Él nos examine. Me pasó algo muy curioso, y es que ustedes saben que, bueno, he estado últimamente haciendo como una limpieza de muchas cosas, y estaba en limpieza de mi celular, pero ustedes saben que el iPhone pues tiene el iCloud, ¿cierto? Pero yo también tengo, aparte del iCloud, tengo el Google Fotos, porque pues era las fotos del Android, y pues tengo muchas fotos ahí. Y haciendo esto, yo borré todo lo que había en el iCloud. Pero no sabía que, como se supone que Google no tiene ya espacio, yo no sabía que también le había creado una nube a esas cosas que había eliminado. Y aparecieron, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y Dios me llevaba a este ejemplo que se los quiero dejar, y es que muchas veces eso pasa con nuestra vida. Creemos que hemos hecho una limpieza de eso que nos impedía acercarnos a Dios. Pero cuando verdaderamente Dios entra y te dice: hey, mira esto, automáticamente habíamos creado una copia de lo que se suponía que Dios ya había limpiado. Entonces por eso es que nosotros todos los días tenemos que ir a Dios y que Él limpie verdaderamente, que Él examine nuestro corazón, nuestros pensamientos, y que Él ordene nuestros pasos con su palabra, y que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros, sino que todos los días podamos ir a Él para ser transformados de nuestro pensamiento. Porque en el día vivimos una cantidad de cosas, y es real, o sea, vimos una cantidad de cosas, una cantidad de pensamientos, una cantidad de cosas que vemos. Él no nos va a sacar del mundo, siempre va a pasar. Pero llegamos en la noche y creemos con decirle: gracias Dios por este día, ya. Se limpió todo. Y no, verdaderamente como hijos de Dios, ser hijos de Dios, tenemos que tener una intimidad con Él. Porque por algo Él pagó un sacrificio alto, para que tuviéramos acceso directo a su presencia.
Ser hijos de Dios se restablece cuando recibimos al Espíritu de Dios. Por ende, mi vida, acciones, pensamientos cambian y se refleja su carácter e identidad en mi vida. ¿Verdaderamente se está reflejando en mi vida el carácter y la identidad de Él? Y si no, podemos ir a Él y decirle, examíname y ordena mis pasos. Amén. Eso era la pregunta. ¿Por qué Él me adopta si soy su imagen y semejanza? Porque esa figura o eso que Él había creado de alta calidad fue fracturado. Pero Él trajo una redención que me vuelve a convertir su hija. Nos da una gracia inmerecida. Y lo único que debemos hacer es poder obedecerle y dejar que Él transforme su vida, sus acciones y sus pensamientos. Cuando Él ya hizo eso en su vida, usted ya no debe actuar como los demás, sino debe actuar verdaderamente como una hija, un hijo de alta calidad. Amén. Vamos a ponernos sobre sus pies.